Muchas gracias, congresista Lescano. Efectivamente, desde la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, creemos que los derechos de las trabajadoras del hogar no puede esperar más. De hecho, el 30 de marzo es el día en el que se recuerda que las y los trabajadores del hogar tienen derechos, son sujetos de derechos, y que hay un convenio que respalda el mismo, el convenio 189 que ha ratificado este Congreso. Tenemos alrededor de 5 iniciativas de ley presentadas sobre el mismo. El día de hoy contamos con la presencia de 2 congresistas, no han podido asistir los otros proponentes, sin embargo, vamos a, por supuesto, a recibir todas las propuestas que lleguen, si sean 5 o 6, y que esta comisión va a valorarlos a todos, digamos, en la línea que corresponde, tener un dictamen nutrido, robusto, pero que reconozca los derechos plenos de las trabajadoras del hogar. Ahora vamos a dar la palabra, pero antes quiero saludar y dar la bienvenida a la congresista Rebeca Cruz. Gracias, congresista, por la asistencia aquí a la comisión, y seguidamente damos la palabra al congresista Hernando Ceballos, quien también es proponente de una de las iniciativas sobre el respecto, los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Sí. Gracias, señora presidenta. Además, recibe usted mis saludos, igual que las colegas congresistas que están acá presentes, el congresista Lescano, que también está acá, por supuesto la viceministra de la Mujer y el representante del Colegio de Abogados. Siempre es muy importante la presencia de la sociedad civil en el Congreso, y sobre todo para discutir estos temas de tanta importancia como son los derechos de la mujer. Yo me quiero, porque estamos hablando de un proyecto que se suma a otros proyectos, pero tomarme un minuto, presidenta, para enmarcar la situación realmente en la que se encuentran los trabajadores del hogar en nuestro país. Y es bueno porque esta sesión se ve de manera televisada, que refresquemos la memoria colectiva que en nuestro país tenemos más de 396.000, es decir, hay casi 400.000 trabajadores del hogar en nuestra patria, de los cuales el 96% son efectivamente mujeres, ¿no? Y con las dificultades que nosotros sabemos que tiene la mujer para el desempeño de distintas labores en nuestra patria, más todavía estas labores de trabajo doméstico. Pero además, para que sigamos refrescando la memoria colectiva, solo el 30% de estas mujeres figura en el registro de la SUNAT. El 13% solamente de las trabajadoras del hogar están afiliadas a un sistema pensionario. Es decir, que no solamente están sometidas a un trabajo en condiciones muy precarias, sino además el futuro, la perspectiva de una trabajadora del hogar es que solo el 13% tiene un sistema pensionario, ¿no? Y además el 40% de estas trabajadoras no están afiliadas a ningún tipo de sistema de salud. Entonces, y esto involucra un drama no solamente para estas trabajadoras del hogar, sino en general para toda su familia, porque no se puede extender este seguro a los hijos menores, ni a la madre, ni al padre, que muchas veces tienen una edad muy alta, ¿no? Entonces tenemos realmente una asignatura pendiente en nuestro país en relación con cómo empezamos a respetar a esta enorme cantidad de peruanas, que es el 96% de casi 400.000 trabajadoras del hogar, que perciben una remuneración promedio de 430 soles. 430 soles es la remuneración promedio en nuestro país de las trabajadoras del hogar. Y bueno, este proyecto apunta a modificar algunas debilidades que tiene la ley 27986 en relación con el trabajo justamente de las trabajadoras del hogar, que esta ley fue un avance en tanto reconoció el trabajo doméstico en domicilio ajeno, pero manteniendo un esquema bastante discriminatorio, ¿no?, en relación con otras formas de trabajo a las trabajadoras del hogar. La ratificación, ¿no?, del dictamen del convenio 189 de la OIT obliga a nuestro país a actualizar nuestro aparataje legal para salvaguardar justamente este convenio 189. Y sabemos que en nuestro país las condiciones económicas,
la realidad hacen que la aplicación plena de estas obligaciones que derivan de este convenio 189 no son tan sencillas de aplicar. De hecho, seguramente se va a necesitar un proceso, pero nosotros no podemos negar un marco de derechos para las trabajadoras del hogar que tenemos que luchar porque se apliquen. Después veremos cómo en algunas circunstancias se puede desarrollar también un marco legal para que las trabajadoras puedan realizar, por ejemplo, labores, tal vez no la jornada de 8 horas, pero llegar a un acuerdo para jornadas un poco más pequeñas, de tal manera de mantener los derechos, pero también hacerla accesible a hogares que no tienen los recursos para pagarle todos los derechos a las trabajadoras. Pero lo que no podemos hacer es retasearle los derechos que tiene cualquier otro trabajador en nuestro país. Entonces, el marco de este proyecto legal es abordar una serie de regulaciones discriminatorias de la ley hasta ahora vigente en nuestro país. Por ejemplo, en la ley actual no existe una remuneración mínima vital, ya que se somete al acuerdo de las partes, y en este caso, por supuesto, el que impone el monto remunerativo es el empleador, ¿no? También es que, si bien reciben gratificaciones según la ley por fiestas patrias y Navidad, estas no alcanzan a una gratificación completa como el que tiene otro trabajador. Lo mismo el pago de la compensación por tiempo de servicio, que sigue siendo la mitad de otro trabajador. Las vacaciones, que se reducen a la mitad también. Y en el caso de despido, solo el pago indemnizatorio, que es de hasta media remuneración, y en el único caso que el empleador no haya extendido el previo aviso para ejecutar este despido. Entonces, ¿qué es lo que estamos modificando en este proyecto de ley, ¿no? En primer lugar, estamos recogiendo lo señalado en el artículo 2 del convenio 189, que propone como objetivo respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales de los trabajadores del hogar: la libertad de asociación y sindicalización, el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de toda forma de trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Se establece en este proyecto que hemos presentado, el proyecto 889, que todo trabajo del hogar remunerado tiene iguales derechos laborales que las normas establecidas en el régimen laboral de la actividad privada, hoy decreto legislativo 728. Se define el trabajo en el hogar, aquel que desarrolla actividades propias de conservación de una residencia o casa habitación, tomando también, en cuarto lugar, el artículo 7 del convenio 189, se establece la obligatoriedad del contrato por escrito y se establecen los convenios mínimos que éste debe contener. Tanto en el caso del trabajo del hogar, por ser un régimen invisible y disperso, es necesario exigir extrema formalidad para que las trabajadoras tengan cómo reclamar sus derechos. Si no hay un contrato por escrito, después cómo es que puede ir a reclamar que no se cumplen efectivamente los derechos que lo amparen, ¿no? Se establece también en este proyecto de ley la necesidad de la cancelación de horas extras, como sucede con otras formas de trabajo. Se establece que en el caso del trabajo, que el del trabajador del hogar que realiza una modalidad cama adentro, la jornada es de 8 horas diarias continuas y la semana de 48 horas semanales, sin dar lugar a jornadas extensas de labores dentro del hogar. Finalmente, se establece la obligación del empleador, en caso del trabajo sea de modalidad cama adentro, de proporcionarle condiciones adecuadas de hospedaje, alimentación, acorde al nivel económico del centro de trabajo, pero con pleno respeto a la dignidad del trabajador. Es decir, la intención de este proyecto de ley es ajustarnos al convenio 189 de la OIT, no estamos inventando nada, pero además de ajustarnos al convenio 189, entender que el trabajo del hogar es un trabajo como otros trabajos que tienen que tener un marco legal, un respeto a las normas laborales vigentes,
que puedan generarle un nivel de estabilidad, por lo menos relativa, al trabajador del hogar, de conocimiento de sus derechos. El congresista Lescano me pide una interrupción. Congresista Lescano. Tiene la palabra, congresista Lescano. Presidenta, yo quisiera tocar dos puntos que de alguna manera se ha referido el congresista Hernando Ceballos. El primero, el tema de la seguridad social, que muchas trabajadoras del hogar no tienen seguridad social, no tienen un seguro social como para poder atender su salud. El artículo 14, señora Presidenta, del convenio 189 establece de alguna medida que la legislación de los países miembros, en este caso el Perú, tiene que introducir mecanismos de seguridad social para hacerlos compatibles con los trabajadores del decreto legislativo 728. De manera tal que es una realidad. En todos los países que han ratificado, los trabajadores no tienen seguro social. Pero entonces acá dice, de manera progresiva, hay que establecer mecanismos de seguridad social para darles la posibilidad que se atiendan en el seguro social las personas que tienen necesidad y cumplen trabajo doméstico. Entonces, artículo 14. Y finalmente, señora Presidenta, el asunto de la defensa de sus derechos ante los tribunales, que no se le puede exigir a una trabajadora de hogar los mismos requisitos de cualquier litigante. Dice que debe establecerse mecanismos especiales para que puedan recurrir a los tribunales y reclamar sus derechos. Así que son dos puntos importantes que creo que hay que plasmarlos en el dictamen que tiene que llevar a cabo la Comisión de la Mujer. Gracias, congresista Ceballos, por la interrupción. Bien, para concluir, Presidenta, efectivamente por eso, en el marco de este proyecto de ley se establece que todo trabajo del hogar remunerado tiene iguales derechos laborales que las normas establecidas en el régimen laboral de la actividad privada, hoy decreto legislativo 728. Yo creo, señora Presidenta, que estos derechos que necesitamos restituirle en realidad, porque es una deuda que tenemos en nuestro país con las trabajadoras del hogar, es imprescindible apresurarlo. Estamos hablando de las mujeres más pobres de nuestro país, la gente que está desamparada, la gente que no puede correr a tener un abogado, la gente que no puede iniciar una demanda en iguales condiciones, ¿no? Entonces creo que es importante avanzar no solamente en el cumplimiento de los convenios internacionales de nuestro país, sino además avanzar en el cumplimiento de una justicia que se viene postergando durante muchísimos años en nuestra patria. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al congresista Ceballos por la exposición de su proyecto de ley. Vamos a dar la bienvenida al congresista Juan Carlos González, ¿no? Con lo cual ya contamos, bueno, han salido las colegas, pero ya teníamos el quórum. Sin embargo, vamos a continuar. Hemos invitado, quiero comunicar que se ha invitado a la ministra de Trabajo y ha comunicado que por participación en el Consejo de Ministros no podía asistir. Sin embargo, van a participar en las reuniones técnicas, justamente en donde se va a trabajar las distintas propuestas en términos de llegar a un dictamen en lo posible ágil para poder reivindicar los derechos de las trabajadoras del hogar, que además el 30 de marzo es el día de las trabajadoras del hogar. Dadose la presentación de los proyectos de ley, vamos a pasar ahora a la participación del representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en este caso recaído en la representación de la doctora Silvia Loli, viceministra. Tiene usted la palabra, doctora Silvia. Muchas gracias, señora presidenta de la Comisión de la Mujer, señoras, señores congresistas y representante del Colegio de Abogados y en general todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Este es un tema, como muy bien se ha señalado con anterioridad, que no puede ser postergado más. O sea, tiene una larga tradición de lucha, la lucha de las trabajadoras del hogar, y creo que hay que tener muy claros los parámetros a los cuales se tienen que adecuar cualquiera de las normas que tengamos que aprobar al respecto. Un primer asunto es nuestra Constitución Política, que en el artículo 1 dice que el Estado está para garantizar, ¿no?, a las personas y a su dignidad.
Entonces, el principio de dignidad en el modo como se aloja a la trabajadora del hogar, en el modo como se le da de comer, no basta decir que comerá, entre comillas, lo mismo, porque lo mismo puede ser un estofado, pero a ella le toca siempre patitas y cuello. Entonces yo creo que la dignidad es un componente clave porque es el sustento básico de los derechos humanos y es un parámetro que debe atravesar la sustentación de todo el articulado de cualquiera sea la norma que se termine aprobando. Un segundo asunto tiene que ver con la igualdad. Y este es no solamente un derecho, sino un principio que está establecido y que lamentablemente no se ha venido cumpliendo pues con el marco normativo que actualmente tenemos. Quiero recordar también que en septiembre de 1982 el Estado peruano ratificó la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Y este tratado internacional ha obligado desde entonces al Estado a no tener normas discriminatorias. Y allí, si atendemos al concepto de discriminación que tiene el artículo 1, tenemos que ver que hay una responsabilidad en no tener formalmente ninguna norma que dé menos derechos o que diferencie para restringir derechos, como en este caso son las normas que nosotros tenemos actualmente, porque esa es una situación discriminatoria. Pero también alerta este artículo 1 de la Convención que no tenemos que dar disposiciones que teniendo una apariencia de neutralidad o de igualdad termine teniendo un efecto discriminatorio. Entonces, ese es un segundo aspecto, un segundo parámetro que debemos tener en consideración al momento de evaluar las propuestas del marco normativo y, por supuesto, las disposiciones del convenio, que muy bien se ha venido explicando, el convenio 189, que son de reciente ratificación en el Estado peruano y que contienen un conjunto de parámetros. Entonces, el principio de igualdad nos lleva a señalar que no podemos establecer ninguna disposición que recorte ninguno de los derechos de las trabajadoras del hogar, derechos que ya tienen garantizados todas las personas que trabajan en el Perú por el marco general que tenemos de empleo. Entonces, nada de la mitad de las vacaciones, la mitad de la gratificación, la mitad del sueldo o la mitad de la posibilidad de contar con un sueldo mínimo. Porque ese es un parámetro que ya está establecido constitucionalmente y a mí me parece que las disposiciones que no están respetando eso en realidad son normas inconstitucionales, ¿no? Entonces, ese es un primer parámetro. Creo que ya también con la ratificación del convenio queda muy claro que se tiene que tener los mismos derechos de vacaciones, gratificación, contratación, sueldo mínimo, etcétera. Eso me parece a mí que tal como están estos parámetros internacionales en el ejercicio del derecho, cualquier otra circunstancia puede llevar a que nosotros podamos ser interpelados por el Comité contra la Discriminación hacia las Mujeres e incluso en materia de la OIT o más aún en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no cumplir con el derecho a la igualdad que está debidamente aprobado hace bastante tiempo. Así que hay que cuidar que nuestro marco normativo no contenga ningún viso de discriminación, aun cuando sabemos que este tipo de disposiciones y la situación que viven las trabajadoras del hogar hasta la fecha en nuestro país no son nada más que una expresión de la discriminación múltiple que viven las mujeres, porque la mayor parte son mujeres, no solamente por ser mujeres, sino por estar en condición de pobreza y además muchísimas veces en situación de migración. Pero hay otro parámetro que yo creo que hay que considerar, que tiene que ver con el principio y con las normas de protección de niños, niñas y adolescentes, con el principio de interés superior del niño y de la niña. En efecto, todos los trabajadores tienen derechos, pero niños y niñas tienen un otro conjunto adicional de derechos que requieren ser protegidos también en este marco normativo, porque a partir de los 14 años es posible que puedan ejercer este tipo de labor y no queremos que estén en total indefensión y desprotección. Entonces, no solamente en materia de sus derechos que podrían ser laborales o de alimentación y de educación, sino también de su propia integridad personal, porque sabemos, en términos generales en nuestro país, la familia es un espacio inseguro para las mujeres en general y también para los niños y niñas,
por las altas proporciones que allí se viven de violencia en sus distintas expresiones, incluida la violencia sexual, el acoso, no la violencia contra las mujeres, la violencia psicológica, etcétera. Entonces, considerando este tipo de parámetros, desde el Ministerio de la Mujer se han venido dando ya varias opiniones a los proyectos de ley que ahora son objeto de discusión, y yo simplemente quisiera resaltar un otro aspecto, ¿no? Y tiene que ver con el tema del seguro social, que he escuchado yo esto como comentario en 3 o 4 ocasiones desde distintos espacios, que algunas trabajadoras del hogar manifiestan tener su seguro integral de salud, que se les otorga por su situación de pobreza y que beneficia a ellas y a sus familias, y que no quieren entrar al seguro social porque dicen, yo no sé cuánto tiempo me va a durar ese trabajo, y si me paso al seguro social y después me botan de acá y nadie más me quiere asegurar, me voy a quedar ahí sin nada, porque ya una vez que he tenido el seguro social, el SIS ya no me va a querer incluir como en situación de pobreza. Entonces yo quisiera que eso pueda ser objeto de evaluación, ¿no? Entonces lo que queremos es que ellas tengan su seguro y tengan garantizado ese seguro a lo largo de su vida, y hay que ver que no vayamos a dar normas que puedan generar algún riesgo de esa naturaleza. Entonces, ¿qué supone? Que si ella no quiere ese seguro, entonces termina en una relación de informal nuevamente, a pesar de que pudiera ser una oferta que se estuviera haciendo de sus patrones, ellas no quieren, ¿no? Entonces, eso lo han manifestado y creo que quisiera yo plantearlo como parte de las cosas que debieran ser objeto de discusión para tener en efecto garantizados sus derechos. Eso no supondría que ella no pueda acceder, por ejemplo, a la AFP u otro mecanismo para garantizar sus pensiones. Entonces yo sí creo que hay que hacer lo mejor para garantizar todos sus derechos y, por supuesto, su derecho a la seguridad, ¿no? Un otro aspecto que me parece a mí clave, que han sido en algunos de los casos, por ejemplo, en el proyecto de ley 3027 y en el 2884, nosotros hemos hecho algunas observaciones más o menos relacionadas con lo que yo les he venido exponiendo, y en algunos casos, como en el caso del proyecto de ley 889, del 666 y del 325 del 2016, nosotros hemos hecho algunos comentarios para poder mejorar la ley, pero no hay observaciones. Allí ustedes seguramente van a poder tener, yo les voy a hacer llegar también una tabla con las opiniones, porque aunque todos ya tienen las opiniones que ha mandado el Congreso, creo que es bueno que tengamos un cuadro comparativo. Por ejemplo, en el proyecto 3027 hay una norma en el artículo 4 que habla sobre la reserva de la vida en el hogar, ¿no? Y entonces acá sí nos parece que es muy importante, porque todas las personas tenemos derecho a la intimidad, pero hay algunas cosas sobre las que no podemos exigirle reserva. Por ejemplo, si es que ellas han sido objeto de hostigamiento de alguna modalidad de violencia, y es más, si es que, por ejemplo, la dueña de casa es objeto de violencia, de acuerdo a la ley 30364, cualquier persona puede denunciar los hechos. Y si la trabajadora del hogar que está más cerca ve que la situación de violencia es extrema y puede correr incluso riesgo de un daño grave a la patrona, ¿cómo ella no va a ir a decir o poner en conocimiento esto a las autoridades? Entonces sí creemos que la norma de respeto a la intimidad no debiera cumplirse cuando se trata de garantizar la protección del derecho a una vida libre de violencia de cualquiera. O, por ejemplo, maltratan a los niños, pues, o sea, esa familia le pega a los niños. Entonces, el trabajador del hogar que ve que el niño están masacrándolo allí y que pudiera estar con riesgo de una situación más grave, ¿cómo ella no va a colocarlo? Porque seguramente, incluso si pasa algo más grave, la van a llamar a ella de testigo y decirle por qué usted no hizo nada. Entonces yo sí creo que allí tenemos que mejorar un poco esto y hacerlo consistente con las normas que se tienen en materia de violencia contra la mujer. Lo otro, en el proyecto de ley 2884, tiene que ver con la prohibición de contratar con personas, familias cercanas, ¿no? Dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad. Y ahí yo quiero señalar que nuestras familias son familias complejas y son familias donde no todos terminamos con el mismo estatus económico. Algunos tenemos hermanos y hermanas que no han terminado ni siquiera una carrera, una profesión, y están sin trabajo, y nosotros a veces decimos, ok, yo te doy tu trabajo y con eso vas a poder acceder al seguro y de todo, y te voy a poder, en lugar de pagar a cualquier persona, yo te puedo pagar eso. ¿Y cómo no lo vamos a hacer? O sea, yo allí
me quedé medio preocupada. Yo tengo 42 primos hermanos por un lado y 72 por el otro, y ahí tengo, sí, porque antes era muy prolífica la familia, pues entonces mi padre tenía 2 hermanos y cada uno 8, 9, etcétera, hijos. Entonces tenemos familia que de acuerdo a la norma pueden ser primo hermano, pero algunos ni siquiera los conocemos y que están en una situación que podrían venir a acompañar en el proceso de las familias, etcétera. Entonces a mí también me parece que es importante que esto sea revisado, ¿no? Porque no se puede, o sea, acá no es un contrato del Estado, ¿no? Donde uno puede decir que hay clientelismo, no, se está atentando contra algún derecho, sino más bien hay que ver que no se vaya a recortar el derecho al trabajo de las personas, ¿no? Por ley, que no tienen ningún otro impedimento más que el ser más cercano, para poder incluso cuidar a los adultos mayores o cuidar a los niños y niñas, puede ser la hermana, la tía, la prima hermana, que yo creo que no debiera existir en todo caso una restricción de esta naturaleza. No digo yo, pero en realidad es la opinión del ministerio, ¿no? Bueno, en el caso del monto de remuneración, sé que hay preocupación sobre que hay familias de que no es posible que puedan cubrir esto, pero en realidad el derecho no podría ser a que como hay familias que no pueden pagar, entonces hay que cortarle los derechos a las trabajadoras del hogar. Eso no creo que debiera ser la solución. No podemos hacer que una familia se sustente sobre la base de la explotación de otras, porque en realidad la palabra ahí es explotación y es discriminación. Entonces nosotros no podemos tolerar ninguna situación de discriminación. Entonces lo que se tiene que hacer es normar espacios de cuidado donde la persona pueda dejar a los niños y niñas, ¿no? Un reparto de las tareas domésticas más democrático en la familia, donde él y ella puedan cocinar tempranito, ver, etcétera, cómo distribuyen esa tarea, si es que no tienen capacidad económica para resolverlo. Entonces uno tiene que adecuarse también a ese tipo de circunstancias. Entonces hay otros países donde la gente tiene un montón de dinero, pero igualito se reparten todas las tareas tempranito y dejan a los niños y niñas en espacios seguros para que sean atendidos y protegidos. Entonces sí me parece que también esto es algo que no podríamos avalar, digamos, ¿no? Hay otros aspectos que son más formales, como la compensación, terminación de anticipar el trabajo, u otros, que si nosotros ya hemos considerado el estándar de que deben cumplirse el marco normativo en términos de igualdad, ya entendemos nuestro desacuerdo respecto de estas tareas, ¿no? Y hay un asunto que aquí no está incluido porque se habla, por ejemplo, en el primer proyecto de licencia por enfermedad grave o terminal, etcétera. Me parece importante ese desarrollo, pero creo que hay que también hacer una consistencia con la ley 3364 contra la violencia hacia la mujer, que plantea algunos derechos laborales para las personas. Por ejemplo, la posibilidad de que se le otorgue algunas horas de permiso o de descanso por haber sido ellas víctimas de violencia también. Porque nuestras trabajadoras también tienen sus familias, también tienen sus parejas, también las pueden violentar. Y entonces por ir a trabajar a veces no van, no denuncian o no están en alguna diligencia. Entonces no podemos colocarlas en una situación de indefensión. Entonces, si es que existen derechos establecidos en la 3364 para garantizar que las mujeres puedan avanzar, digamos, en sus procesos por denuncia, estos también debieran ser reconocidos para las personas que ejercen el trabajo en el hogar, ¿no? Y bueno, lo último tiene que ver con el tema de la migración, aunque las normas que tenemos están más relacionadas con la migración. Cuando yo contrato que venga de otro país a mi país un trabajador, sabemos que la situación de migración es muy alta en el país y que incluso por necesidad las trabajadoras o las personas que han venido de otros países que están con mucha necesidad, le están recibiendo la oferta mucho menor todavía que las que tienen las trabajadoras del hogar. Entonces, al trabajador del hogar le pago, como dicen, en promedio 450, a ti te doy 200. Entonces, en realidad, nosotros no podemos hablar ninguna cadena de explotación ni de discriminación. Y nuestro compromiso de igualdad y no discriminación no tiene que ver con lo que es el principio de la Constitución, que dice sin discriminación de ninguna especie, ni de raza, sexo, religión, idioma, no sé qué, ni nacionalidad. Todas las personas que están en nuestro país tienen los derechos acá establecidos y debiéramos tener garantizados, si es necesario, hacer alguna disposición especial que así lo mencione, ¿no? Para que nadie diga que, bueno, como no dicen nada, entonces yo interpreto que puedo recortar. Entonces,
también hay que colocar como un principio, porque una de las cosas que es importante como lección de la ley 3364 es que tiene principios para ser aplicados al momento de aplicar la norma. Entonces, uno de los principios tiene que ser que no se puede hacer ninguna interpretación restrictiva de los derechos cuando se apliquen las disposiciones establecidas en la Ley de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, y en verdad cuentan con todo nuestro apoyo técnico y también con un aval político, sin duda, de nuestra señora ministra, para que estas disposiciones salgan en breve y podamos nosotros anunciar en nuestro informe de avance al Comité para eliminar la discriminación contra las mujeres que en nuestro país ya contamos con una norma igualitaria y ya hemos hecho los esfuerzos necesarios del Congreso de la República y haremos los esfuerzos necesarios desde la sociedad para que esta situación de discriminación largamente desatendida sea eliminada finalmente en nuestro país. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, doctora Silvia Loli, viceministra de la Mujer. Aprovechamos nosotros su presencia para hacer extensiva la invitación a la ministra a la próxima sesión. Sí, el día de hoy sabemos que tienen Consejo de Ministros y deben atender dicha reunión. Será importante su presencia en la próxima sesión, dado que hay preocupación de parte de esta comisión respecto a los casos de feminicidio que van elevándose en cifras, pero que además no vemos, digamos, el impacto inmediato en todo caso de la efectividad de algunos programas en algunas regiones expresadas por las mismas congresistas. Damos la palabra a la congresista Gladys Andrade, que había pedido, sí, brevemente la congresista va a atender la invitación y seguido vamos a brindar la palabra. Sí, seguimos. Bien, congresista. Entonces, con su venia vamos a culminar con las opiniones de parte de, en este caso, el presidente de la Comisión de Trabajo del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Oxal Ábalos Lara. Tiene usted la palabra y gracias por su asistencia a esta sesión.